Bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches a todos los que están participando de este taller. Como ya algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Andy Calderón, soy el líder de centros académicos en Frankfurt Academy. En algunos de ustedes pues, nos hemos topado por ahí, yo como profesor de ustedes. Y bueno, es un placer para mí estar por acá presentando a nuestra colega Gabriela, quien nos va a estar acompañando en este taller. Este taller es una de las iniciativas que tenemos por acá y del convenio que hemos firmado recientemente entre la empresa Cimera y Frankfurt Academy, con el cual pues buscamos promover el desarrollo de competencias laborales y la empleabilidad. Entonces ya ahí ustedes han ido recibiendo algunos detalles acerca del convenio y ahí van a seguir recibiendo más información eh, sobre Cimera y cómo vamos a ir participando en diferentes actividades que Cimera realiza para las personas que están estudiando en Frankfurt Academy y que en algún momento pues desean robustecer aún más su currículum, sus desarrollos y competencias de tipo profesional, de tipo laboral. Entonces, me gustaría darles el espacio acá a mi compañera Gabriela para que ella pueda presentarse y quien va a estar hoy como expositora de este taller. Entonces, más que agradecerle, darle la bienvenida a este espacio y pues todo tuyo el espacio por acá, Gabriela. Gracias, de verdad, Andy. Ha sido un placer poder colaborar con Frankfurt Academy y con todos ustedes realmente para poder traer a ustedes este tipo de presentaciones y este tipo de contenido. Realmente Cimera es una empresa internacional y la razón de ser o el nacimiento que tuvo es que el talento en Latinoamérica es tan bueno o incluso mejor que el talento que se puede encontrar fuera de Latinoamérica. Y realmente después de la pandemia, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta que se puede realizar trabajo remoto, bueno, ustedes son 100% estudios académicos remotos. No es necesario estar físicamente en una sola oficina o en un solo lugar para poder colaborar siempre y cuando podamos utilizar pues las herramientas que la tecnología nos facilita para poder hacerlo. Y realmente a raíz de esto, pues nosotros hemos decidido poder llevar este mensaje de existen posibilidades afuera, existen posibilidades de que tú puedas hacer, trabajar en la carrera que estudiaste, que académicamente pues te trae esa satisfacción fuera de tu país sin tener que salir, sin tener que poner tú físicamente un pie fuera de tu país y poder igual aportar a tu economía nacional teniendo pues esa estabilidad laboral. Y nosotros la idea es pues democratizar las oportunidades laborales a lo largo del continente y por eso es que tenemos pues la iniciativa de Cimera Connect, que es con la que estamos aquí ahora y básicamente nos ayuda a conectar a través de este tipo de temas de empleabilidad con todas las personas de nuestros aliados estratégicos, todos los estudiantes, y todos los alumni de nuestros aliados estratégicos para poderles traer esa información. Así que, sin más preámbulos, les voy a hablar un poco ese día sobre cómo preparar una hoja de vida de alto impacto. Y es bien interesante porque a veces uno no tiene realmente una idea clara de la diferencia entre, o nunca nos enseñan realmente en algún momento académicamente cómo realizar una hoja de vida que tenga el contenido, que visualmente se vea atractiva para las personas o para los, digamos, hiring managers que pueden estar viendo nuestro perfil académico. Entonces, bueno, hablemos primero de la presentación. La hoja de vida, pues debe mencionar, y ya me ha pasado que hay de repente personas que se les olvida mencionarlo en la hoja de vida, es un poco gracioso, pero tu nombre e información de contacto. Hay personas que me ponen su nombre y no me ponen correo, no me ponen número de teléfono y es bien difícil que yo los pueda identificar de esa moda. De ese modo, poderlos contactar me resulta un poco más complicado, así que no olvidar el contacto. Y cuando buscas un trabajo remoto del país, igual si buscas un trabajo de forma local, sobre todo en países tan grandes como Costa Rica, la región o la ciudad donde vive, es súper importante también agregarlo. Esta información debe estar al inicio del currículum, tiene que estar de una forma súper visible. Yo les recomiendo, hay un formato que se llama el formato de Harvard. Ustedes lo pueden descargar de cualquier lugar. También nosotros en Cimera Connect, te voy a poner ahorita el link. En Cimera Connect nosotros tenemos todos los formatos para que ustedes los puedan descargar y puedan utilizarlo como base para realizar su CV. Entonces, al final del día, estos formatos, déjenme ponerlos aquí en el chat. Aquí está. Les pongo acá el dato. Esa es la página de Cimera Connect. Eso no tiene ningún costo y ustedes pueden
ingresar y hay una parte donde están descargables y hay hojas de vida descargables. Ustedes pueden utilizar ese formato y solo, digamos, rellenarlo. Igual con la información que van a tener este día, van a poder completarlo pues de una mejor manera, digamos. Luego la información adicional como estado civil, dirección exacta, número de identificación. Algunas personas, también hay un debate en tema de la fotografía, pero en general es información que es innecesaria. E incluso en algunos países de Latinoamérica es ilegal. En algunos países de Latinoamérica es ilegal descartar a una persona porque sea casada, porque tenga hijos, por su estado civil, por su género, por su color de piel, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, por eso prefieren que muchas de las hojas de vida no contengan fotografías, porque así no están ellos inconscientemente mostrando ninguna preferencia. A veces tenemos unas preferencias inconscientes sobre unas personas de cómo se ven físicamente versus otras. Entonces, por eso es que en esta primera fase donde todavía se está evaluando solo a través de lo que dice la hoja de vida, a través de una hoja de papel, o bueno, una página de internet, no haya información que nos pueda decir, o que nos pueda llevar a decir que una persona no es buena para un perfil, solo basado en información periférica que no tiene nada que ver con su experiencia. Entonces, en general, pues yo les digo que no es necesario ponerlos y además nos agarra un poco más de espacio y nos hace ver como que estamos generando información por agregarla. También, si hay algunos lugares, si bien depende del tema de la foto, como les digo, hay un debate, si lo piden, pues yo no le veo a mal agregarla, si no lo piden, yo nunca la agrego. Pero creo que por el resto de temas también es una pregunta o un tema de hacerse uno mismo la pregunta, ¿por qué ellos necesitan esta información? Les doy un ejemplo, yo hace como 7 años, yo tengo una hija ahora de 3 años, hace como 7 años yo no tenía hijos, estaba casada, y una persona en una entrevista me preguntó que si yo era casada, yo le dije que sí, a veces por hacer conversación, las personas o los entrevistadores preguntan este tipo de cosas. Y yo, sí, estoy casada, tengo X cantidad de años de estar casada. Ok, ¿tienes hijos? Yo no tengo hijos. Em, y no estás planeando tener todavía hijos, ya, digamos, como esa pregunta de seguimiento se me hizo un poco invasiva. En ese momento yo no estaba planeando tener hijos y le pregunté si esta información era realmente útil para el puesto de trabajo o era un requerimiento para el puesto de trabajo. Entonces se lo pregunté en forma de broma, pues, de persona, de profesional de recursos humanos a profesional de recursos humanos. Y me dijo, no, es que el CEO no quiere contratar a ninguna persona que vaya a tener hijos durante su tiempo que trabaje ahí. O sea, si ellos quieren que yo trabaje ahí 10 años, no puedo tener hijos en 10 años. Porque eso le va a quitar tiempo y se va a tener que ir de maternidad y él no quiere dar ese tiempo de maternidad. Y entonces, bueno, seguimos con la entrevista. A mí ese fue un red flag para mí y cuando me llamaron de vuelta para la siguiente entrevista, yo la decliné y le dejé saber a la persona de que no sabía si había sido a propósito o sin querer o si ella conocía el hecho de que discriminar a una persona por ese tipo de circunstancias iba en contra de la ley y que a pesar de que no tenía hijos y que no estaba planeando tener hijos en el futuro cercano, no era el tipo de cultura organizacional con la que yo me identificaba, por lo que no iba a seguir con el proceso. La persona me agradeció, entendió y me dijo nada más que era un protocolo que tenía el CEO y pues que no podíamos hacer nada. Y listo. Pero también es el momento de preguntarse, ¿será que este es el tipo de empresa donde yo quiero trabajar? ¿Será que este es el tipo de empresa que me va a brindar el apoyo a mí cuando yo lo necesite, independientemente que se trate de que yo vaya a tener hijos o quizás hay otro tipo de apoyos que podamos necesitar? Tenemos un familiar enfermo, si nosotros mismos nos enfermamos, ¿será que ese tipo de empresa es la empresa donde yo quiero trabajar y que me va a poder apoyar en estas circunstancias para que mi trabajo no se vea afectado? La respuesta a eso probablemente es que no en esa empresa específica. Así que, como les digo, y el tema de la fotografía es un debate perpetuo. En Estados Unidos prefieren no tenerla, al menos al principio, para no tener como digamos, esa discriminación que puede suceder de forma inconsciente, pero si la solicitan, pues en general no le veo problema a compartirla siempre y cuando sea una fotografía profesional. Es decir, no tiene que ser de estudio, pero donde uno tenga una ropa casual, una ropa semiformal o una ropa formal, dependiendo de la que te hayas tomado, que sea reciente, que sea realista y el fondo que sea un fondo blanco o que sea un fondo neutro, sin muchas cosas en el background, digamos, que se vea como que ha sido tomada con el propósito de ser una foto para una hoja de vida, no como con el propósito de ser una foto de Instagram. Luego se va a ver más o menos así la parte superior, súper sencilla, tu nombre, ciudad, país, número telefónico, correo electrónico, nada más. Luego pasemos a tus habilidades. Es importante hacer una lista de habilidades, pero
yo trato de enfocarme y siempre les digo a todas las personas que se enfoquen, yo tengo 10 años de trabajar en el área de talento, he sido desde asistente de recursos humanos, reclutadora masiva para diferentes BPOs, generalista de recursos humanos, y siempre veo las hojas de vida de alguna forma u otra, y lo que me doy cuenta es que muchas personas ponen habilidades de relleno. Hay gente que pone que puede usar Word, realmente para un trabajo remoto sobre todo, y en el día y hora en que nos encontramos, yo esperaría que la mayoría de personas que están aplicando a una posición, pues puedan usar el paquete de Office. Es algo que no necesito que me lo digan porque es algo que yo espero que lo puedas usar si estás aplicando a una posición administrativa, por ejemplo. Es como preguntar en los 80 si podías usar una máquina de escribir. Espero que si vas a ser una secretaria o un asistente en los años 80 y 90 pudieras utilizar una máquina de escribir. Luego hay de repente gente que pone, puedo ocupar impresora y fotocopiadora. De nuevo, habilidades de relleno que no me traen ninguna sustancia para lo que yo necesito de verdad saber. Les puede parecer risible, pero las personas lo ponen. Y luego, pues, es importante poner más que todo habilidades que sean, que sí traigan, digamos, algo a la mesa, que sí traigan o le den visibilidad al hiring manager de algo importante sobre ustedes. Las habilidades en general que yo busco que pongan son habilidades que sean objetivas. Por ejemplo, algunas personas ponen cosas como, yo soy un excelente líder. Y sí, probablemente seas un excelente líder. Hay 16 tipos de liderazgo. em, y la idea es que esos tipos de liderazgo, cada empresa puede estar solicitando o necesitar diferentes tipos de liderazgo. Por ejemplo, puede ser que, yo no sé, que Juan sea un excelente líder, es una persona que se preocupa por su equipo, es una persona que les ayuda para poder desarrollarse, para poder potenciar todas sus habilidades, les da retroalimentación constantemente para que mejoren, les da oportunidades de mejora cuando se equivocan para poder corregir esos errores y ser mejores. Y puede ser que la empresa no esté buscando a Juan, puede ser que la empresa esté buscando a alguien que viva con un látigo en la mano, que se asegure que el trabajo se haga hoy, sí o sí, y que las personas que no están dando el ancho en el primer día o en el primer momento, las quitamos y las reemplazamos con alguien más al siguiente día sin tocarte el corazón. Claro, no sé si es la empresa donde Juan quisiera trabajar, pero realmente puede ser que ellos vengan y me digan, Gaby, yo contraté a Juan porque tú me dijiste que era un excelente líder y Juan no sirve como líder, malísimo. Entonces, por eso el tema de poner habilidades blandas que son así un poco subjetivas es algo que yo los invito a no necesariamente agregarlo, lo pueden agregar como adición, pero que no sea la parte principal de sus habilidades. Porque si ellos están buscando qué tipo de líder son, les van a pasar una prueba psicométrica. ¿Sí? Entonces, mejor poner habilidades que sean un poco más medibles y que sean un poco más específicas, donde no haya tonos grises, donde todo sea blanco-negro. Por ejemplo, si tú pones Excel avanzado, que por cierto Excel sí, les recomiendo que lo detallen específicamente si lo tienen intermedio o avanzado, porque sirve mucho para el análisis de datos y no todo el mundo lo sabe utilizar. Entonces, que alguien me diga, tengo Excel avanzado, listo, yo te paso una prueba a ver si tienes Excel avanzado y lo tienes o no lo tienes. No hay un intermedio o una escala de que sí lo tengo, pero no del modo que tú quieres. O sabes Excel avanzado o no sabes Excel avanzado. Sí, digamos, por ejemplo, otras habilidades, si tú trabajas, qué sé yo, en marketing, habilidades que vas a tener en marketing digital, puede ser cosas como Google Analytics, Facebook Ads, Instagram Ads, SEO. Si tú pones esas habilidades, la persona en la entrevista te puede preguntar sobre estas palabras claves o habilidades y la información que tú le brindes o las respuestas que tú le des, le van a decir a la persona si esta persona sabe de lo que me está hablando, no tiene idea de lo que me está hablando. Una persona que aplique una posición de análisis de datos, pues le van a preguntar, ¿sabes Tableau? ¿Sabes Power BI? ¿Sabes Excel avanzado? ¿Sí o no? Y basado en eso, pues vas a poder o no vas a poder realizar las tareas que necesitan que realices. Entonces, digamos, poniendo habilidades concretas. Si tú trabajas en ventas, tienes 10 años de experiencia de trabajar en ventas según tu hoja de vida, y me dices, es que yo tengo habilidad de negociación, esperaría que tuviera habilidad de negociación después de 10 años de trabajar en ventas. Me sirve más saber cuáles CRMs puedes utilizar. Obviamente, de nuevo, puedes poner habilidades de negociación, habilidades para hacer upselling o cross-selling, que son habilidades específicas en el área de ventas, pero me sirve más saber si sabes utilizar herramientas para las ventas, sobre todo en esta era de tecnología. Utilizamos muchas herramientas tecnológicas para hacer ventas, como CRM, que son Salesforce, HubSpot,
SAP, entre otros. De ahí me puedes decir, es que yo también para hacer venta de software as services, que se llama SaaS, yo puedo utilizar herramientas como Apollo, etcétera. Eso me sirve saberlo, porque si yo utilizo herramientas, aunque no sean exactamente las mismas, pero las competencias de estas herramientas, yo las conozco. Si tú me decís, si yo ando buscando a alguien que busque Salesforce y tú me decís, no, yo uso HubSpot, yo sé que te voy a poder enseñar a usar Salesforce porque todos son iguales. Todos los CRM son bien parecidos. Y si alguien sabe usar uno, probablemente no le va a costar nada aprender a usar otro. Entonces, es más útil poner esa información. Se usa el tal CRM o en general, si quieres poner CRM Management, si sabes usar varios, puedes utilizar palabras claves, el nombre del software, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues nada, siempre tratando como de enfocarlo a habilidades que sean específicas, técnicas y que no vayan a causar, digamos, dualidad de entendimiento. Eso, que no sean muy genéricas. Eso es lo que andamos buscando en general. Así que esa es mi recomendación en el tema de las habilidades. Pongan unas 5 o 6 habilidades. De nuevo, si ustedes descargan el formato de hoja de vida, que es el formato de Harvard, ahí hay una sección específica para hacerlo. También, de nuevo, lo pueden descargar en el link que les envié hace un momentito. Ahí tenemos ese formato para que ustedes lo vean. A ver. El link, ya lo pasaron, muchas gracias. Listo, sigamos a la próxima. Como les digo, las habilidades deben ser útiles para la posición, tratar de alinearlas esas con el tipo de posición. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, Gaby, aplica para esta posición de reclutamiento, del líder de reclutamiento, gerente de un departamento de reclutamiento, yo no voy a poner la lista de habilidades, aunque las tenga, todas mis habilidades de recursos humanos, porque, por ejemplo, mis habilidades en el tema de relaciones laborales y eso pueden no ser tan útiles. Y me voy a enfocar en las habilidades que tienen que ver con reclutamiento específicamente. Entonces se va a ver más o menos algo así. Pueden poner más habilidades, no tienen que ser solo 4, pueden ser muchas. La idea es un poco esa, que tengan información que sea útil y que sea específica, que no sea genérica y que no sea un poco obvia, digamos. Experiencia. Esta es como la parte céntrica de su hoja de vida. Esto va a ser lo más importante. Y debe tener la experiencia ordenada de la más reciente arriba a la más antigua hasta abajo. No lo pongan al revés porque no es la forma genérica en que se hace, entonces no se entiende bien si lo hacen de ese modo. Puede parecer que ponen primero la experiencia más antigua, no entendamos que lo han hecho de ese modo, ni siquiera puede ser que no nos fijemos en el tema de las fechas. Y nuestro cerebro nos va a decir, esta persona es muy junior, porque lo primero que vamos a ver es su experiencia más antigua. Así que pues háganlo de ese modo y ponen el nombre de la compañía, el cargo, la fecha de inicio y la descripción del rol. Y ahora vamos a hablar un poco sobre, así se ve más o menos, posición del nombre, posición, ciudad, país, fecha de empleo y la descripción de los logros y funciones. Entonces vamos a hablar del tema de los logros y funciones. Nuestro razonamiento tradicional en una hoja de vida es, si yo pongo todas las funciones que realizo en mi puesto de trabajo, el reclutador va a ver todas las cosas que yo puedo hacer, todas esas cosas para las que soy bueno. Pero en la práctica, si pones todas tus funciones, tu CV se vuelve súper largo. Y eso significa que tu CV se hace de más de 2 páginas. A menos que ustedes tengan 50 años de experiencia, su hoja de vida no debería tener más de 2 páginas. Tengo una persona hace poco, lo acabamos de contratar, bueno, digo hace poco, fue hace como 8 meses ya pasó un montón de tiempo. Y lo contratamos para una posición de director de operaciones. Y él tiene 25 años de experiencia en su rubro y su hoja de vida aún así solo tiene 2 páginas. ¿Por qué? Porque me ha puesto las cosas importantes, los logros, las habilidades que realmente son útiles para que yo pueda ver y para que un hiring manager pueda ver. Así que esa es mi recomendación. Si ustedes tienen más de 10 años de experiencia, lo que pueden hacer para dar como un pequeño resumen es agregar debajo de las habilidades 3 a 5 líneas, no más de 5 líneas, sobre un resumen de su experiencia laboral. Y no alejémonos un poco de decir, soy un apasionado del X o Y. No, es más como tengo X años de experiencia en este tipo de trabajo, he trabajado en las áreas de, qué sé yo podría poner algo como he trabajado en el áreas administrativas, reclutamiento, relaciones laborales, clima organizacional y qué sé yo, payroll. Utilizando diferentes tipos de software y sistemas organizacionales en empresas de 100 a 3,000 empleados, por ejemplo. Hablo 3 idiomas, soy trilingüe, hablo 3 idiomas. Mi experiencia se basa más que todo en esto y el área en la que estoy buscando crecer es en esta área en específico.
Listo, 3 líneas, no más. Y solo es para que las personas puedan tener un overview, digamos, general de los últimos 10 años de su vida. Pero si ustedes tienen menos de 10 años de experiencia, ni siquiera ese pequeño resumen es necesario. Porque de nuevo, hace nuestra hoja de vida más larga innecesariamente. Entonces, la idea es que el reclutador, cuando un reclutador tiene 200 o 300 hojas de vida, pueden suceder dos cosas. Uno, si lo hace manualmente, pobrecito, puede ser que no las vea todas. Va a leer las hojas de vida, las primeras hojas de vida o las hojas de vida que tenga enfrente y va a empezar a leer si en las primeras 10 líneas él no encuentra nada útil para él o no encuentra la mayoría de palabras claves que busca, va a dar siguiente, no va a leer toda la hoja de vida, sobre todo si es una hoja de vida de 10 páginas. O va a pasar lo segundo, que es que tiene un ATS, un Applicant Tracking System. Esa es una tecnología que nosotros también como Simar hemos desarrollado una inteligencia artificial similar, un poco mejorada, pero la idea es que basa la necesidad en la necesidad del cliente de las búsquedas. Es decir, yo le digo a mi ATS, mira ATS, tú me puedes ayudar a filtrar estas hojas de vida. Yo necesito, mira, estas 50 palabras clave. De estas 50 palabras clave, yo necesito que las hojas de vida que me enseñes tengan por lo menos el 40% de estas palabras clave. Si no tienen el 40%, ni siquiera las voy a ver. Entonces, si ustedes han hecho su hoja de vida mucho basado en tareas, no han utilizado las palabras clave correctas, han hecho habilidades muy genéricas, lo más probable es que no van a pasar ese filtro, a pesar de que pueden ser candidatos excelentemente preparados para la posición. Entonces, de nuevo, vamos a hacer nuestra hoja de vida breve, clara y concisa, de forma que las personas puedan ver nuestros logros más que las tareas que realizamos. Entonces, básicamente un logro es algo que hemos logrado de forma semi-exitosa o exitosa gracias a las habilidades. Y para poder entender lo que es un logro y describirlo en tu hoja de vida, uno mismo se tiene que hacer varias preguntas respecto a sus experiencias laborales. Primero, ¿cuáles son los principales objetivos de mi posición? ¿Por qué existe mi posición? Y en general una persona va a tener de 2 a 4 objetivos principales, primordiales para su posición, que si no logras esos objetivos, te quitan de tu posición porque estás haciendo todo mal. Si una persona me dice, es que Gaby, yo tengo 10 objetivos, estás haciendo el trabajo de 3 personas. No debería una persona tener más de 4 objetivos a la vez. Y la idea es que estos 4 objetivos son los que te hacen tener éxito, todo que al final del año, al final del semestre, cuando te hacen tu evaluación de desempeño, si tú logras esos objetivos, vas a ser exitoso, te van a subir el sueldo. Si no los lograste, te van a decir que necesitas mejorar o te van a quitar. Eso es lo que vas a tener en tus objetivos. Luego la segunda pregunta es, ¿cómo contribuyo a ellos? ¿Qué hago yo para lograr esos objetivos? ¿Cuáles son las acciones que yo tomo todos los días para lograr esos objetivos? Luego, ¿cuánto dinero representa mi contribución? Si, sobre todo en temas de venta, pero incluso si no lo es, en áreas administrativas, nuestra contribución en general también representa ahorro. Entonces, eso es importante, saber cómo contribuimos, digamos, financieramente, al final, en qué se traduce nuestra contribución. Porque muchas personas, sobre todo en el área de recursos humanos, dicen recursos humanos no hace nada. Recursos humanos no genera dinero, no nada. Pero realmente si tú te pones a pensar los 85,000 papeles que te pide recursos humanos cuando vas a entrar a una empresa, le sirven a la empresa para asegurarse que en el caso de una demanda nosotros tenemos toda la información posible. Cada vez que te hacemos firmar un documento por cada pequeño cambio que hagamos en el horario, por cada pequeño cambio que hagamos en el salario, por un detallito que vamos a cambiar en una política, todos esos documentos nos sirven para respaldarnos y ahorrarnos miles de dólares. Al final, si una persona decide interponer una demanda porque a mí nadie me dijo que se había cambiado la política y yo la quebranté y me despidieron injustamente. Entonces, para eso sirve una de las razones por las que existe el área de recursos humanos específicamente en relaciones laborales, porque los abogados cobran mucho más que un generalista de recursos humanos. Entonces, uno tiene que pensar, ¿cómo contribuyo yo a ellos financieramente? ¿Qué ahorro o qué genero? Si estamos en ventas, sobre todo, ¿qué generamos directamente? O sea, hablar con un cliente, convencerlo de una llamada, convencerlo de una reunión y convencerlo de comprar nuestro producto o de adquirir nuestro servicio, genera dinero específico. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y luego, la más importante de todas es, ¿qué tan bueno soy? ¿Soy igual que el promedio? ¿Soy mejor que el promedio? Y si soy peor que el promedio, no pongan eso en su hoja de vida. Luego, les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo está basado en una persona que trabaja en ventas, pero podría ser realmente en cualquier tipo de posición. Pero es para que ustedes, digamos, se ejemplifique el tema de dinero específicamente. Entonces,
uno en una entrevista o haciendo su hoja de vida se pregunta cuáles son los objetivos de la posición. Bueno, mi objetivo es que la empresa para la que yo trabajo sea el vendedor número 1 de servicios de planes de celulares de la costa oeste de Estados Unidos. Y mi objetivo personal, individual, como vendedor, es lograr firmar 50 contratos semanales de $29.99, sumando un total de $1,499.50, $1,500. Listo, ese es mi objetivo. ¿Cómo contribuyo yo a ese objetivo? Pues en mi rol recibo llamadas de teléfono de clientes que están interesados en el servicio, que necesitan información, yo les explico la información y los tengo que convencer de cualquier manera, pues legal y posible, de comprar el servicio. Esa es la forma en la que yo contribuyo a eso. ¿Cuánto dinero representa mi contribución? Ahora es donde yo me voy a mi caso específico, no lo genérico o cuál es la meta, sino qué es lo que yo hago. Pues yo en promedio vendo 65 contratos semanales y adicionalmente vendo 10 planes de mejora y genero un promedio de $1,950 en contratos nuevos y además $150 en planes de mejora. O sea, yo soy mejor que el promedio. O sea, ahí soy mejor que el promedio, sí, soy alrededor de 30% mejor que el promedio realizando mi trabajo. Ok. Entonces, tú redactas tu logro. ¿Cómo lo redactas? Pues básicamente hablas de la frecuencia con la que logras la acción específica en el periodo de tiempo que estás hablando y si hay una cantidad dineraria, pues agregas la cantidad dineraria, si no, pues no es necesario. Entonces, puedes decir, por ejemplo, sobrepasé constantemente el objetivo de ventas semanales por un 30%, generando una facturación de $6,000 anuales. Ahí estás, eso es una frase que vas a poner en tu descripción de posición o más bien en tu lista de logros. En vez de poner solo que recibía 150 llamadas, vas a poner esto. ¿Por qué? ¿Qué suena más interesante? Decir que en una descripción de posición que yo manejaba 150 llamadas en frío para la venta de planes de servicio telefónico, que es cierto, no es mentira. O decir que sobrepasabas constantemente el objetivo de venta semanal en un 30%, generando $6,000 adicionales en la facturación anual. Las dos son de verdad, pero ustedes no creen que un cliente, un hiring manager va a ser más interesado en saber cuánto dinero generabas que en saber que genéricamente recibía 150 llamadas sin decir qué tan bueno eras en las llamadas, qué tanto dinero generabas o qué hacías con ellas. Entonces, esas son las preguntas que realmente nos tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, y esa es la forma en la que les vamos a responder. Y esa es la forma en la que vamos a describir nuestros logros específicamente. Así que, pues, importante, de nuevo, no van a ser 20 logros, no van a ser 20 puntos por cada uno de sus trabajos, sino que vamos a tratar de dejarlo entre 3 o 4 logros por cada trabajo. O sea, no tienen que ser 1000 veces. Busquen sus 3 o 4 logros principales y esa es la información, frases de logros que ustedes van a incluir. ¿Puedo poner en la lista funciones importantes? Claro que sí. Solo traten de identificar las funciones que no necesariamente son logros, solo son funciones, digamos, periféricas, pero que apoyan el logro, ¿sí? Por ejemplo, una función que no apoya el logro y que no te va a servir de nada poner va a ser, por ejemplo, que a ti una de tus tareas era que en la mañana, en los primeros 10 minutos de tu turno, los tenías que utilizar limpiando tu escritorio y asegurándote que tu área de trabajo estuviera limpio. Eso no es una función que me sirve de nada. O que dijeran, es que yo era el encargado de toda mi piso de trabajo de recolectar las fotocopias de las hojas de identificación de las personas. A menos que tenga algo que ver con tu trabajo, como que estás en el área de recursos humanos o incluso ahí, es una tarea genérica que no tiene nada que ver y que no aporta nada a la hoja de vida. Para eso, como les digo, hay que utilizar tareas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, que una persona, una redacción tradicional, que una persona en su trabajo de ventas también era responsable de ingresar las interacciones del cliente con la marca. Esa era una de sus tareas. Pero la vamos a poner de una manera, y sí tenía mucho que ver con la venta y con el éxito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo ponen ya de una forma correcta, nos dice que él maneja la base de datos. Base de datos es una palabra clave o una frase clave de interacciones de los clientes en Salesforce, así se llama el CRM, Salesforce, ustedes están diciendo ahí esa palabra clave, para asegurar el seguimiento y satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente es otra frase clave. Entonces, ustedes han convertido algo genérico en algo que es una frase clave y lo han agregado a su hoja de vida. De nuevo, no es una tarea que tiene nada que ver con un logro específico, pero sí es una tarea que lo soporta en el logro. Es decir, si ustedes no hacen esta tarea, ustedes no ponen la información en el CRM de Salesforce, entonces, ¿qué va a suceder? El cliente va a volver a llamar al siguiente día o va a recibir una llamada al siguiente día y le van a volver a dar toda la información y él va a decir, pero si ya te di ayer todo, te di mi tarjeta de crédito, perdiste mi información.
¿O qué pasó? ¿Por qué voy a tener que tomar una llamada de 1 hora otra vez con algo que ya hice ayer? Ya no quiero el teléfono. Sí tiene que ver con tus logros, sí tiene que ver con satisfacción al cliente. Entonces, sí es una tarea importante. Puede ser que incluso tengas un KPI respecto a esto. Entonces, esos son el tipo de cosas que tú tienes que pensar, que vas a poner como tareas que soportan los logros. De nuevo, no van a ser 20 tareas, van a ser unas 3 o 4. Al final vas a terminar con 6 a 8 bullet points en cada una de tus experiencias laborales. En conclusión, pues para que no se nos olvide, siempre recordemos, hacer la lista de todas las funciones que realizas no es lo correcto. Generalizar y dar opciones genéricas y habilidades genéricas tampoco es necesario. Y hacer un CV larguísimo, entre más páginas tiene mejor, tampoco es absolutamente necesario. Lo que sí debes hacer es identificar tus objetivos, tus KPIs en el rol, describir tu trabajo basándote en los logros que tuviste de esos objetivos y agregar funciones que reflejen habilidades y competencias específicas y que reflejan cómo tú apoyas el cumplimiento de objetivos. Luego hablamos un poco de la educación. Al final de tu CV, pues pones la lista de educación superior, importante ir al punto, nombre de institución, los años que estuviste ahí y nombre de la especialización. Empieza tu educación de pregrado, licenciatura técnico universitario, maestría, doctorado. Y podemos agregar cursos y certificaciones y diplomas relevantes a la posición que estés aplicando. Pero tiene que ser sencillo. Hay gente que me pone su maestra del kinder, quién era y en qué kinder estudió. Eso es irrelevante. Incluso a algunas personas les gusta poner el high school, la educación secundaria que recibieron, dependiendo si tú sabes a qué empresa estás aplicando y tú sabes, por ejemplo, que la persona que va a abrir de recursos humanos tu hoja de vida fue el mismo colegio que tú, aunque sean años diferentes. Tú puedes querer que esa información aparezca ahí porque lo va a conectar automáticamente y te da mejores posibilidades de que te llamen, sí. O si sabes que el jefe de esta posición fue a esa secundaria o es una secundaria bilingüe, prestigiosa, etcétera, que te puede dar algún tipo de extra, puedes ponerla. Pero realmente es innecesario. Es más importante saber que si te graduaste de bachillerato, pero que si tienes algún estudio universitario, pues, y si tienes maestría, doctorados, etcétera. Se ve algo así, tu educación y tus certificaciones. En el tema de certificaciones, tratemos de quedarnos con certificaciones que sean recientes. Es decir, si nos vamos a una, si ustedes me dicen que tiene una certificación de Excel y me pone, Juan, mi certificación de Excel es del 2009. Realmente yo voy a pensar que Juan no sabe nada de Excel, que ya se le olvidó todo, que saber desde cuándo no hace nada. Eso es mentira. Probablemente Juan usa Excel todos los días de su vida religiosamente para hacer tablas y se ha venido actualizando, solo que no se ha vuelto a certificar. Yo voy a pensar que él no sabe nada, pero en realidad él probablemente es un experto. Entonces, en ese caso, lo pueden poner como habilidad Excel avanzado sin poner certificación. Yo prefiero que no pongan certificación si es muy antigua, a que pongan una que es demasiado antigua y los haga ver desfasados. O la otra opción es que si ustedes tienen una habilidad que la usan todo el tiempo y que simplemente no se han certificado hace un tiempo, hay muchos exámenes y lugares que ustedes pueden encontrar donde solo les dan la certificación. Es decir, ustedes toman un examen y solo les dan la certificación, nada más que eso. No necesitan hacer la clase ni nada, solo un examen para que lo certifiquen. Y pueden tomar uno de esos, no son tan caros y la idea es que ustedes nada más tienen un documento que, digamos, les valida que ustedes tienen una habilidad. Es una excelente opción para este tema de certificaciones. Sí, si su certificación tiene más de 5 años, sobre todo si es en temas de tecnología, no la pongan. Mejor pongan la habilidad que aprendieron en esa certificación como habilidad. Lenguajes de programación, etcétera. Entonces, algunos recordatorios nada más como para recapitular. Menos es más en el CV. Incluir lo más importante para que el reclutador identifique las secciones más valiosas de tu CV. Hacer la lista de habilidades que sean relevantes, evitando habilidades genéricas, no sobrepasar las 2 páginas, describir la experiencia basándonos en logros, no en funciones genéricas, y asegurarnos que estos logros y experiencias de verdad sean relevantes para la posición que estamos aplicando. Y si mencionamos certificaciones, asegurarnos que sean relevantes, recientes, especialmente si están relacionadas en temas de tecnología. Y el secreto del reclutador, que se los dije hace un ratito, es que la mayoría de reclutadores y de empresas grandes que recibimos volumen de hojas de vida utilizamos un ATS, un Applicant Tracking System. Y eso integra inteligencia artificial para identificar palabras claves en los CV y se les da prioridad a una aplicación basada en las palabras clave del cliente o en las palabras clave de la descripción de puesto. Entonces, si tú estás aplicando para una posición específica, identifica las palabras clave que están en la descripción de puesto.
Y lo que haces es que tú agarras tu hoja de vida, la completas como normalmente la tienes, y lo que haces es que ingresas esas palabras clave alrededor de tu hoja de vida, sobre todo si son temas de habilidades y tú las tienes, temas de conocimientos técnicos y tú los tienes, agrégalos así tal cual los han puesto en la descripción de puesto, aunque tú lo hayas puesto en otras palabras, pero si tienes la descripción de puesto y vas a aplicar para esa posición específica, usa esas mismas palabras claves para que un ATS no te filtre para afuera y también para que si un reclutador físicamente está viendo tu hoja de vida, automáticamente sepa, ok, esta persona se preparó y esta persona tiene exactamente, o piense, esa persona exactamente lo que yo busco, que te visualice en la posición solo porque estás usando las mismas palabras clave que en la descripción de puesto. Eso es lo que quieres. Así que les agradezco muchísimo por acompañarnos este día. De verdad, agradecemos muchísimo el apoyo de Frankfurt Academy. Estamos súper contentos de poder habernos aliado con ellos y con ustedes, pues para poder traer a ustedes la democratización de las oportunidades laborales. Y si tienen alguna duda, pregunta, quieren que revisemos algo, yo con muchísimo gusto le damos retroceder y revisamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Por aquí vamos a abrir el espacio para que todos los chicos puedan hacer sus preguntas, pero a mí me gustaría tal vez preguntarte algo que es como muy Claro. común de escuchar y tal vez para que los chicos puedan comprender cómo funciona esto. Eh, Ujú. Cuando tenemos un perfil que es adaptable a diferentes puestos de trabajo, ¿cuáles son las recomendaciones desde perspectiva de recursos humanos en cuanto a modificar o adaptar el currículum al perfil del puesto al que estamos aplicando y cuáles serían tus recomendaciones en estos casos? Sí, claro. Bueno, primero, uno a veces se puede adaptar a diferentes tipos de cosas y uno tiene también que tener un poco la visión de qué es lo que uno quiere para su carrera profesional. Y decir, ok, yo quiero esto para mi carrera profesional, o si estás abierto a probar un poco de todo, puedes tener, digamos, si tú estás abierto a posiciones en marketing, pero también en ventas, porque estudias administración y mercadeo, y también en administración, digamos, de talento, entonces puedes tener 3 versiones de tu hoja de vida, utilizando palabras claves de cada uno de los rubros, digamos. Puede ser muy interesante. Y lo otro, de nuevo, cuando tú sabes a qué posición específica estás aplicando, y tienes como una descripción de puesto, a veces está en LinkedIn, etcétera, utiliza esas mismas palabras clave y es una versión solo para esa posición. Ujú, Así la persona o el reclutador que reciba tu hoja de vida de verdad va a pensar y va a decir, esta persona es perfecta. Mentiras, quizás ustedes no son perfectos, pero como ustedes se tomaron el tiempo de hacer su investigación y de utilizar las mismas palabras clave, el reclutador visualiza en ustedes la descripción de puesto. Y dice, lo voy a entrevistar, vale la pena. ujú. Entonces, eso. Ok. Algo que Ujú, siempre me sí, adelante. gusta, comentarles, porque en lo que ellos piensan las preguntas, yo sé que lo están pensando muchísimo para hacer no hay preguntas tontas, les prometo. Van a tener tantas preguntas que no saben por dónde empezar. Pero, algo que yo siempre les recomiendo en temas de salario, muchas personas sí me preguntan bastante recurrentemente: "Gaby, ¿cómo sé qué salario poner?". Cuando le dicen: "Mire, ¿cuál es su expectativa salarial?". Primero, es importante tener un rango, uno visualizado de lo que busca. Por ejemplo, a veces uno tiene un salario Em, y uno se inventa un número o piensa un número genérico, digamos, yo gano $1,800 y yo digo, por lo menos quisiera ganar 2,000. Sí, es un número bastante genérico, pero ¿cómo realmente podemos llegar a esa cantidad y estar dentro del, digamos, la tendencia del mercado? La tendencia del mercado actual es que las personas, cuando se mueven a una posición igual a la que tienen, pero en otra empresa, mismas responsabilidades, todo muy similar, en general buscan un aumento de salario del 8 al 12%. Esa es como la tendencia del mercado. Entonces, la parte baja de tu rango salarial para moverte de posición va a ser el 8%. El 8% más de lo que ganas ahorita va a ser lo menos que tú vas a pedir de aumento de salario si te vas a mover de puesto. Y la tendencia del mercado es que si una persona se quiere mover a una posición superior, es decir, ya aprendió todo lo que tenía que aprender, ya adquirió todas las habilidades que tenía que adquirir y está listo para el siguiente paso, en general el aumento salarial va del 8 al, perdón, del 12 al 18%. Entonces, la parte alta de su salario va a ser, o del requerimiento salarial que ustedes tienen de la banda, va a ser alrededor del 18 a 20% más de lo que ustedes están ganando actualmente. Y esto es algo que se puede justificar muy fácilmente por la tendencia del mercado. Si una persona dice, mira,
¿por qué estás poniendo ese salario? O sea, ¿por qué me pides $2,000? Tú les puedes decir, porque yo actualmente gano $1,800. Aquí está mi carta de referencia donde dice que ese es mi salario. Y pues lo mínimo que yo estoy requiriendo según la tendencia del mercado en Latinoamérica para poderme mover a una posición similar y que tenga sentido económicamente para mí es un aumento de X%. Por eso es que mi rango salarial inicia ahí. Ahora bien, tú me estás ofreciendo una posición que además no es igual a la mía, sino que es una posición más senior, requiere más responsabilidades, tengo un equipo, por lo tanto, esta parte baja de mi rango salarial pues ya no aplica para esta posición y según la tendencia en Latinoamérica pues yo me muevo más hacia esta otra cantidad de dinero que es alrededor del, qué sé yo, 15% o 20% más de lo que yo gano actualmente. De nuevo, esa es la tendencia en Latinoamérica. No estoy tan lejos de los números y es lo que hace sentido para mí personalmente, porque con mis habilidades actualmente yo gano tanto, yo genero tanto. Y eso es algo que tú puedes justificar fácilmente y una persona no te puede decir mentira o una persona te puede decir no, no tiene sentido, porque es la tendencia en Latinoamérica. Tienes una carta que puede decir esto es lo que yo gano y va a hacer sentido para ellos, va a ser una persona o una respuesta que ellos van a saber que tú lo pensaste bien, que tú sabes lo que estás haciendo y lo que estás solicitando. Y si a una persona eso le parece exagerado o le parece no justificable, entonces viene de nuevo la pregunta si tú de verdad quieres trabajar en una empresa donde ni siquiera puedan seguir las tendencias del mercado salarial de Latinoamérica. Si así te Ujú. están tratando para un cambio de salario, o sea, para un cambio de puesto, ¿cómo te tratarán para un aumento de salario que podrá ser del 1% anual que ni siquiera alcanza la inflación? Entonces, pues, para que ustedes sepan. Y Miguel tiene una pregunta, dime. Sí, en relación a esto, muchas gracias por el espacio, está bastante interesante. Relacionado a este espacio del salario, hay páginas de empresas que ya te piden como pretensión salarial, ¿verdad? Y eh, yo desearía no poner hasta que cuando me lo pregunten en una entrevista, pero no te deja pasar a un siguiente paso de completar información si no pones un número. En este caso, digamos que ya hay una interacción de por medio de un entrevistador y demás, pero ¿cómo evitar ese filtro? ¿Cómo poder en esa tendencia de mercado saber cuál es el número que no me vaya a filtrar la inteligencia artificial porque me estoy yendo más arriba del número? Que sí he Claro. topado con esas páginas de empleo de empresas que una vez te piden prestación salarial o si no, o de algunas no y te lo preguntan en una entrevista, ¿verdad? Pero sí, cómo evitar que no me saque el filtro de inteligencia artificial que como Claro. decías antes en la explicación, que es una pena, hay personas que a veces son calificadas para el puesto, pero por un tema de inteligencia artificial que no estén completas esas palabras claves en un currículum, te vaya a sacar, ¿verdad? Claro. Claro, Miguel, bueno, hay varias formas, digamos. Primero, es súper importante mencionarles a todos que ustedes tienen que saber que con su experiencia, con su educación que reciben, con lo que han aprendido, digamos, su background académico que Frankfurt les puede ofrecer y cualquier otro curso o experiencia que tengan, tienen que saber lo que valen. Entonces, si ustedes ponen, qué sé yo, 10% más de su salario actual en una página y esa página lo rechaza porque es muy alto, quizás ese no es el trabajo para ustedes, porque realmente, pues el valor que ustedes tienen en su trabajo y en su profesionalismo también tiene que prevalecer de cierto modo. Hay empresas que desafortunadamente el Departamento de Recursos Humanos no hace investigación o no le importa, sino que ellos tienen un presupuesto y dicen, bueno, yo esta posición para pagarle tengo $1,000 y no tengo más, pero puede ser que el mercado laboral esté en 1,500. Pero a ellos no les importa, eso es lo que tienen y pues ya habrá quizás alguien que sí lo acepte, pero ustedes tienen que saber lo que vale. Entonces, también saber que cuando ustedes ven la descripción laboral, ustedes pueden saber si es una posición similar a la de ustedes, con las mismas responsabilidades o es una posición superior. Si es una posición similar, ustedes van a buscar un promedio de salario que van a poner, como les digo, del 8 al 12% más de lo que ganan actualmente. Es una tendencia de mercado y también pueden hacer un poco de investigación. Si ustedes no tienen trabajo y están buscando un trabajo, pueden hacer una investigación de mercado en el país o en la ciudad donde ustedes viven, pueden aplicar a varias posiciones, muchas sí ofrecen o sí ponen cuánto es el salario y pueden llevar un Excel y ustedes saber cuál es el promedio salarial que se ofrece para ese tipo de posiciones y utilizar un promedio que vaya alineado con esa tendencia del mercado. Es otra opción, pero como les digo, ustedes también tienen que saber lo que ustedes aportan, lo que ustedes valen, sin irse demasiado allá, pero por ejemplo, hay gente que de verdad sabe cuál es el valor que tiene su experiencia. Hace poco queríamos contratar a un Salesforce Architect. Salesforce es un CRM que sirve para guardar la información de los clientes y cada
empresa puede hacer como su propia arquitectura básicamente de todo el sistema y de verdad es muy, muy bueno si uno lo sabe utilizar. Y estos arquitectos de Salesforce son certificados por Salesforce, no es que cualquiera, ya me hice arquitecto de Salesforce. Y no son muchos, son muy pocos, y son muy pocos que tienen experiencia haciéndolo y que lo saben hacer bien. Este arquitecto de Salesforce estaba en Argentina y él cobraba $11,000 mensuales. Y cuando nosotros le dijimos al cliente, mira, este arquitecto cobra $11,000 mensuales, dijo, perfecto, esto es un proyecto de 3 meses, lo voy a contratar porque aquí en Estados Unidos el arquitecto que tengo me cobra $18,000 mensuales. Entonces para ellos era baratísimo. ¿Pero por qué? Porque el arquitecto de Salesforce en Argentina sabe que es el valor de su trabajo. $11,000 a nosotros nos puede parecer exagerado, pero realmente esa persona sabe que tiene una habilidad que nadie más tiene y que ellos necesitan. Y eso también tiene un valor en el mercado. Vamos a ver, antes de María, hay una pregunta aquí, que hay buenas páginas que te puedan facilitar plantillas para CV. Yo les recomiendo hoja de vida, la pueden descargar en cualquier lado, se llama Harvard, como la Universidad de Harvard, formato de Harvard, o se pueden ir a la página que les puse de Simera Connect, se la voy a poner otra vez. Y ahí hay un descargable. Así que ustedes solo se meten ahí, lo descargan, ese es el mismo Harvard format y es visualmente bonito, pero ustedes pueden cambiar el color o lo que quieran, pero en general esa estructura es muy buena. ¿Y cómo se puede obtener un feedback sobre un CV que uno posee? Depende de lo que andes buscando, pero si tú necesitas, yo al final de esto me va a mandar Andy en la lista de personas que se inscribieron y yo les voy a enviar un correo de agradecimiento y ahí van a ir 3 links. El primero es el de Simera Connect, que se los acabo de compartir. El segundo es para que ustedes entren a la app de Simera y suban su perfil en caso que estén interesados en encontrar una plaza a través de nosotros. Y el tercero es un link para mi calendario. Si ustedes quisieran que yo me sentara con ustedes después de que creen su perfil en la página de Simera Connect y hayan puesto pues todos estos mismos elementos de un CV y lo revisemos juntos, yo con gusto lo puedo hacer con ustedes. Solo agendan ahí 15 minutitos y con gusto lo hacemos. Tal vez, Gabriela, te robo nada más un espacio antes de darle la palabra a María. Lo que preguntaba por ahí uno de los asistentes respecto a las plantillas. Es muy común ahora utilizar Canva. Entonces ahora Canva te da Canva sí te da un montón de plantillas y formatos. A ver, son muy bonitas, pero no todas se ajustan exclusivamente a lo que necesitamos. Entonces, en otras ocasiones hemos dado un taller parecido de cómo crear un currículum y se dice, por ejemplo, si sos diseñador gráfico, tenés habilidades en fotografía y estás aplicando a un puesto de comunicación, de community manager o de diseñador, entonces está bien utilizar cosas muy gráficas, muy visuales, porque eso es lo que anda buscando la empresa. Entonces, este tipo de situaciones, pues hay que tomarlas en cuenta también con la empresa y con el puesto al que estamos aplicando. Entonces, no es lo mismo que yo esté aplicando a una posición de gerente financiero, de supervisor de contabilidad, de analista contable, a que yo esté aplicando a una posición de comunicador, de organizador de eventos, de tantas opciones que puedan existir en el mercado con respecto a pues las diferentes posiciones que hay. Entonces era algo que quería aportar por ahí. Entonces ahora sí le podemos dar la palabra a María. Sí, antes de seguir con María, nos Ah, va a bueno. odiar, va a decir que no le damos la palabra. También me interesa comentarles que si ustedes hacen su hoja de vida a través de Canva con muchos elementos visuales, los ATS no lo logran discernir, porque hay muchas imágenes. Entonces, cuando pasa por un ATS, puede ser que no reconozca las palabras o el texto, sino que lo reconozca como imagen y lo filtre hacia afuera. Entonces, yo les recomiendo utilizar, a menos que, como dice él, ustedes estén aplicando para una posición de diseñador gráfico o una posición muy artística, que requiera como muchas imágenes, a menos que sea ese el caso, de lo contrario, utilizar siempre procesadores de texto, que Word, que Google Docs, etcétera, para que la ATS pueda identificar palabras específicas y decir, estas palabras son las que me interesan. Si no, les puede suceder eso. Y lo otro es que incluso si ustedes están aplicando a una posición, digamos, de artística, siempre hagan una hoja de vida en un procesador de texto y lo que pueden hacer es agregar un link con su portafolio. Puede ser que lo tengan en GitHub o algo por el estilo, pueden agregar un link con su portafolio y ese link que se pueda clicar directo del PDF o del Word que ustedes envíen para que de ahí podamos ir a ver su portafolio. Otra cuestión, pero ahora sí, María. Gracias. Vamos a ver, ¿cómo hacer? Bueno, yo trabajaba anteriormente. Mi trabajo como más formal ha sido de 4 años, que de hecho es el único formal que he tenido. Luego
renuncié, me dediqué a ser mamá 1 año, entonces ahora estoy otra vez en búsqueda de trabajo. ¿Cómo hacer para que su currículum se vea más atractivo cuando laboralmente no tienes tanta experiencia o no has tenido tantos puestos de trabajo, ¿verdad? Si me preguntan, yo solo he trabajado en un lugar formalmente y simple. Entonces, pongo solo no sé, un puesto, pongo los que han sido informales, pero más o menos buenos, o no sé qué hacer. Creo que puedes agregar los trabajos que han sido informales que tengan que ver con el rubro en el que estás aplicando. Hay muchos trabajos informales que a veces uno piensa que no vale la pena poner o que no son interesantes y no es cierto. Hace poco contraté a una líder del área de logística. Este chico nunca había trabajado en logística en su vida, pero él trabajaba en una tienda que era una tienda mediana, que era de su familia. Y él decía, yo solo he trabajado en mi negocio familiar, pero estudié una licenciatura, una maestría en logística de operaciones. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Y qué es lo que hacías en la tienda de tus papás? ¿Cuál era tu trabajo? Yo, bueno, yo recibía toda la mercadería, hacía el inventario, bueno, me lo dijo así, me dijo, yo recibía la mercadería de los proveedores. Ok, ¿qué hacías con ellas? Pues nada, la contaba, teníamos unos códigos de barra que yo les pegaba porque creé un sistema donde me bajé un sistema o lo compré, donde podíamos leer los códigos de barra pues, para poder cobrar mejor y para poder tener mejores inventarios y asegurarnos que los productos más viejitos se quedaran al frente y los más nuevos atrás para que no fueran pereciendo. Y yo me aseguraba de que cuando ya había un bloque de productos que estaba fuera del tiempo, pues yo me tenía que ir a la tienda y sacarlos y poder ver si eran productos que se podían devolver. Algunas manufacturas sí permitían que se devolvieran y te los cambiaban por otros a un precio más bajo, o eran cosas que se podían reciclar dependiendo del producto que fuera. En una persona que tenía mucha experiencia en logística, pero no con palabras de logística. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos su hoja de vida, agarramos su perfil y convertimos esa experiencia con palabras genéricas o con palabras no profesionales en una experiencia con palabras de logística, porque es una persona que hacía un trabajo de logística, solo que no tenía ese nombre para él. Él solo era el encargado de tienda. Entonces, puedes utilizar esas experiencias no tan, digamos, no tan profesionales y nada más hablar de tus logros en esas experiencias de forma muy profesional. Y cuando hables de ella, poner qué tan en serio tú te tomabas este rol que tú tenías, independientemente si fuera, qué sé yo, como te digo, trabajar en la tienda familiar, hacer los tamales, la manufactura de los tamales. Tengo una chica que es asistente virtual, pero su único trabajo era que ella hacía los tamales en la tienda de su mamá, ella tenía una venta de tamales. Pero ella me explicó muy detalladamente paso a paso cómo se hacía un tamal. Y ella me dice, bueno, yo los hice así, yo le ayudé a mi mamá a tener un proceso, porque si no se hacía mucho desorden en la cocina, había que lavar más platos, en cambio si lo hacemos de este modo, vimos que los tamales se hacían más rápido y me empezó a contar un poco la historia de cómo ella le ayudaba a su mamá pues a ir mejorando y a poder ser un poco más productiva. También ella le ayudaba a su mamá en temas de redes sociales para promover los tamales en Instagram y en Facebook, primero en su colonia para que la gente los fuera a comprar y de ahí en las colonias aledañas para poderlos mandar por delivery. Todas esas cosas tienen un valor, solo hay que describirlas de una forma profesional. Ok, sí, porque, digamos, he mandado 5.500 currículums y nada, o sea, tan siquiera nadie llama, ni nadie sí, y yo, Dios, ¿será que no soy atractiva? ¿Será que algo estoy haciendo tan mal que ve mi currículum y dice, no, next? Entonces sí esto es demasiado bueno en realidad. O sea, entonces, para no frustrarse, porque es demasiado agotador estar usted aplicando y nada, no pasa nada. Es un trabajo, aplicar a nuevos trabajos es un trabajo completo. Y sí, Sí. la forma en la que describes tus logros de tu trabajo, que si tuviste muy formal de 4 años, va a ser mucho la diferencia. Y luego la forma en la que escribes los trabajos, digamos, menos tradicionales que tuviste también. Y lo otro es que, y correspondiendo también a la pregunta aquí del compañero que pregunta, cuando tienen un gap de un tiempo, muchas veces las empresas no se fijan en los gaps de tiempo. Si ustedes no lo hacen obvio, es decir, ustedes ponen los años en que trabajaron, pero ustedes ponen las experiencias unas tras otras, muchas veces las empresas no se fijan si ustedes no hacen el énfasis ahí. Y les puedo decir porque me ha sucedido, yo tengo un gap de 7 meses entre un trabajo que tuve y mi siguiente posición laboral. Y yo en ese tiempo es porque inicié mi consultoría, etcétera, y luego se vino la pandemia y pues tuve que volver a conseguir un trabajo, digamos, regular, porque se puso más difícil la cosa. Pero
de los 2 trabajos que he tenido desde ese momento, nunca me han preguntado, Gaby, ¿y qué hiciste en esos 7 meses? Yo no lo hago obvio, yo lo que digo es, ni siquiera hablo de ese espacio, menos que ellos me pregunten. Entonces yo les hablo de mis roles, les digo, pasé de este rol a este rol, hice de esto a esto, y mi siguiente paso fue este. Entonces la forma también en la que uno lo dice, a veces o ellos no se dan cuenta o no les interesa porque tu entrevista fue más interesante que, o sea, fue suficientemente interesante como para preocuparse porque tuviste un pequeño gap en tu hoja de vida. Así que lo mismo le respondo al compañero que estaba aquí abajo preguntando cómo hacer. Así, solo no lo hagan obvio, no lo hagan como que es algo muy importante, y lo que hicieron en el intermedio, ya sea profesional o menos, digamos, profesional, agréguenlo de forma muy profesional y de forma que se vea que lograron algo, que tuvieron algún objetivo real en realizar este trabajo, aunque hayan sido, yo no sé, meseros, que atienden la cafetería, lo que sea. Lo importante es que lo describamos de la forma correcta. Y pasa lo mismo para hacer un cambio, digamos, de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en banca. Entonces yo digo que, ahora estoy estudiando acá en Frankfurt administración, y yo digo, quisiera como meterme en este ámbito administrativo, como algo diferente. ¿Lo puedo aplicar de la misma forma? Sí, claro, al final del día lo más importante cuando te vas a cambiar de un lado a, o sea, de un, ¿cómo te explico? De un rubro a otro, específicamente creo que te enfocas bastante y darle mucha importancia a las habilidades que tienes, que tienen que ver con el rubro nuevo al que quieres entrar. Es decir, además de tus logros que vas a tener, digamos, específicos, que digamos en este caso serían de banca y tú quieres moverte a otro rubro, pon mucha atención en las habilidades y asegúrate que las habilidades que tú tienes, y si no las tienes, las desarrolles y las busques fomentar, sean habilidades que estén alineadas con ese nuevo rubro, porque a veces también hay entry level posiciones de entrada, no tiene que ser una posición gerencial, digamos, puede ser una posición de entrada que te da una oportunidad de demostrar tu talento. Eso es todo lo que tú necesitas. Alguien que crea en tu talento y que lo puedas demostrar. Estás ahí un año y luego te mueves a otro trabajo y vas para arriba. Ya no es el tiempo en el que una persona se queda 10 años por lealtad a una empresa y ahí te van a hacer tu vida mejor. Eso no sucede. Si tú te pones a hacer los números, una empresa te sube alrededor del 2 al 4% de salario todos los años en temas de, digamos, de desempeño, por temas de desempeño. Si tú te mueves de trabajo, tu salario va a aumentar del 8 al 18%. Entonces es más rentable para ti moverte de trabajo o encontrar el balance entre quedarte suficiente tiempo en un lugar para aprender las habilidades y luego moverte, y no quedarte demasiado tiempo, encontrar ese balance exacto. Entonces no necesitas casarte con un puesto, puedes entrar a un puesto de entrada, adquirir habilidades necesarias para ese rubro en el que tú quieres trabajar. Aunque sea un poco menos dinero, va a ser más dinero que ganar cero, un poco menos dinero de lo que tú quieres, quedarte un año o un tiempo prudencial para aprender esas habilidades, año, año y medio, y luego buscar la siguiente oportunidad. Solo necesitas que alguien crea en tu talento y tú ponerte, digamos, de tu parte para aprender esas habilidades. Genial. Gracias. Claro que sí. Quiero ver. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que le gustaría saber? Aquí con muchísimo gusto estamos para responderles. Por ahí mencionan que qué se recomienda agregar cuando en el currículum no se cuenta con experiencia laboral. Bueno, cuando en el currículum no se encuentra con experiencia laboral, mi recomendación personal es de que tú agregues de nuevo, te enfoques en habilidades específicas. Y la otra parte en la que te vas a enfocar es en proyectos. Cuando uno trabaja en pasantías, cuando uno trabaja en universidades o en academias como Frankfurt en general, para proyectos de grado o a veces para solo una clase específica, uno desarrolla proyectos. Les doy un ejemplo, tenía un chico que él estudió en Estados Unidos, tenía muy poca experiencia laboral, nada que ver con lo que él quería hacer, él quería estudiar análisis de datos. Y él había tenido experiencia y lo que hizo fue que él desarrolló un tema, un proyecto específico para Air France y uno para Airbnb. Entonces, durante el tiempo que estaba estudiando, fue parte de una de sus clases y él desarrolló ese proyecto y él puso links para el desarrollo de esos proyectos en temas de análisis de datos, que hizo para su clase. Era una evaluación, un proyecto que era evaluado, pero que él le puso mucho empeño y lo hizo muy bien y sacó una excelente nota. Entonces él puso links para eso y esa información nos sirvió para decir, hey, esta persona o al cliente, para decir, esta persona sí tiene esas habilidades, sí sabe analizar datos, sí sabe lo que está haciendo, este proyecto le quedó muy bien, hablemos con él. Si bien, de nuevo, la experiencia va a contar para el nivel en el que tú vas a entrar, no va a contar necesariamente, o no va a ser como una limitante si tú pones información adicional que puede ser práctica.
Ok, vamos a ver. ¿Quién más por ahí? Parece que ya no tenemos más consultas. Que no sé, María, que tenía ahí por ahí la mano levantada. No sé si ya te aclaramos y quedaste todo claro. Sí, lo último es, hablaste de que uno puede ingresar a un link para analizar o que puedas darnos un feedback sobre el CV. ¿Esto es solo como ya cuando está construido o uno podrá hablar con usted como para que lo asesore para poderlo hacer? No sé si me expliqué. Otra vez, perdón. Perdón. Hablaste del feedback ya cuando el CV esté completamente listo, o podrá uno comunicarse con usted como para poderlo crear Sí, o no tiene rehacer que desde estar, cero. no tiene que ser listo. En general, yo hablo con las personas cuando tienen, digamos, su perfil subido en la página de Cimera, porque ahí está como toda la información y yo lo puedo ver en vivo y en directo, digamos, porque yo me meto Ujú. a la plataforma y lo veo. Y no tiene que estar completo. La idea es de que lo veamos con la información que tengas y tú me puedes decir, vaya, mira, aquí, hasta aquí llegué, ya no sé qué más poner o no sé qué más Sí, cambios hacer, ayuda. Entonces yo exacto. vengo, platico contigo, lo veo juntos, o si me envías una requisición, yo unos días antes intento verlo, unas horas antes para tener feedback, digamos, a la mano, y ya en la llamada yo te doy el feedback para que tú hagas los cambios que tú creas convenientes de los que yo te recomiendo. Ok, No tiene que estar perfecto ni completo, solo tiene que tener la información hasta donde tú la hayas podido agregar o hasta donde tú sepas cómo hacerlo. La idea es ok. que hayas comenzado, que tengas las cosas en la app, porque en la app de Cimera, además de que yo lo puedo ver, también tenemos alrededor de 500 clientes ahorita activos, ellos lo pueden ver también, y la idea es que cuando ellos busquen palabras clave, yo quiero que ellos se encuentren de un solo a ti. Cuando ellos busquen habilidades, ellos te encuentran de una vez a ti. Entonces, esa información me sirve y yo te puedo decir, estas habilidades sirven, estas no, estas vamos a poner para tu perfil, estas te recomiendo desarrollar para tu tipo de perfil si buscas este tipo de trabajo. Y así. Ay, genial. Ahora, no sé si es al final. ¿Qué pasa ese link para de una vez hacerlo, por favor? Eso, Sí, María, ahorita, perdón, ahí, Gabriela, te interrumpo. María, como ya lo mencionó por ahí, Gabriela, eso les llega después, ¿verdad? Eso les llega después por correo. Nosotros cuando ya finalice el taller, bueno, yo les paso ahora el link de la asistencia y demás, y ya después les enviamos más información. Recuerden lo que dijimos al inicio, van a seguir recibiendo información de todo lo que pueden ofrecer los compañeros de Cimera y demás, y aquí pues Gabriela y su equipo van a estar para apoyarnos a todos. Entonces, de fijo van a recibirlo por correo, no se preocupen. Por ahí también alguien preguntaba que si les pueden pasar el link para el template del currículum. Bueno, aquí ya lo acabo de volver a colocar, que es el que Gabriela nos puso por ahí. Y muy importante, la última pregunta ya para que podamos avanzar con el taller de hoy es, preguntan sobre el cover letter. Gabriela, entonces, ¿qué nos dices sobre eso? Algunas personas sí recomiendan la carta de presentación, otras solo el currículum. ¿Cómo se maneja en la actualidad en este tema del cover letter? creo que el cover letter ya no tiene el mismo valor que tenía antes. Si te lo piden, sí, definitivamente hazlo. El problema con el cover letter es que es mucho más fácil pedirle a ChatGPT que me haga un cover letter si yo le pongo la descripción. Entonces yo ya no puedo discernir qué cosas hizo Ujú. ChatGPT versus qué cosas hiciste tú como ser humano y que tú lo pensaste y que tú lo hiciste y no que solo me vas a decir lo que quiero oír porque pusiste la descripción de trabajo, pusiste la página de internet y le dijiste a ChatGPT para esta empresa y con esta descripción de trabajo y dame hacer un cover letter de X cantidad y este es mi perfil y le pusiste el perfil. Si le das el prompt correcto te lo va a sacar. Entonces, para la mayoría de empresas actualizadas, modernas, ya no tiene un valor agregado a hacer un cover letter porque lo puede hacer ChatGPT. Les interesa más, en vez de invertir tiempo en leer el cover letter que ver la hoja de vida e invertir el tiempo en una entrevista o hacer lo que muchas empresas hacen es una, digamos, one-way interview, le llaman. Y es que te piden un video donde tú te grabas a ti mismo hablando de, qué sé yo, durante 5 minutos sobre tu experiencia laboral. Entonces, ellos ven ese video y basado en esa información que ven durante ese video que tú hablaste como persona, dijiste lo que tenías que decir, te deciden si quieren o no hacer una entrevista contigo. Esa también es una opción que la gente está tomando en vez del cover letter. Ujú. Ok, Pero si lo súper. piden, definitivamente hazlo, pero
puedan ir a ChatGPT, si le ponen el prompt Ujú. correcto, sacan el cover letter y lo que ustedes deben hacer es agarrar la información que les sirva y editarlo para y agregarle su personalidad. Nunca lo Ujú. hagan tal cual copy-paste, agreguen su verdadera personalidad, porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando ustedes están en una entrevista. Algo genérico que les da ChatGPT puede dar 5 piezas iguales a las personas que les pongan el mismo prompt. Agréguenle su personalidad, cambien el vocabulario o el tono que les da ChatGPT a algo que se alinee más con ustedes. Y si lo van a hacer, mi recomendación es esa, si de verdad se los piden y lo tienen que hacer. Ujú. Sí, exactamente. Y pues fijarse bien a la empresa en la que se está postulando para saber si realmente lo pide. No creo que todos los reclutadores tengan tiempo de leer cover letters de 200 personas que se postulan para una sola vacante. Entonces eso se hace bastante complejo. Hay que ser un poquito más al grano. Yo siempre he dicho que que la carta de presentación de uno es el currículum y tiene que ser llamativa desde el encabezado de la hoja de vida para que sea mucho más atractiva para el reclutador. Ok, entonces, bueno, yo creo que por ahí ya estamos con las dudas de todos los chicos. Muy importante recordarles a todos los asistentes, bueno, que seguimos impartiendo diferentes talleres, seminarios, algunos con el apoyo y el agradecimiento de Cimera y otros pues que damos nosotros también a lo interno. Los invitamos a mantenerse al tanto de nuestras redes sociales, de las informaciones que se envían por correo electrónico y sobre todo agradecerle acá a Gabriela que hoy estuvo con nosotros apoyándonos en este super taller. eh, Definitivamente, muchísimas gracias, Gabriela. Y pues comentarles que Cimera nos va a seguir ahí apoyando en muchos temas de empleabilidad. Entonces, por ahí van a empezar a ver inclusive hasta ciertas ofertas de empleo en las cuales, pues ahí Gabriela nos va a ir explicando más adelante, ¿verdad? Y muy importante, les estoy compartiendo por este medio a través del chat el formulario de asistencia y participación para que por favor puedan completarlo. En este formulario les van a pedir el nombre y los apellidos y el correo. Entonces pongan el nombre completo, ¿verdad? Tal cual aparece en su documento de identidad y el correo electrónico. A ese correo electrónico les va a llegar un certificado de asistencia a este taller, entonces es muy importante que pongan un correo electrónico correcto. De antemano, pues agradecerles a todos su participación, desearles excelente noche y motivarlos a que sigan participando de las actividades y talleres que tenemos desde Frankfurt Academy para ustedes. No sé si Gabriela quisieras decir algo como cierre, darte un espacio. No, muchísimas gracias de verdad a todos. Estamos súper contentos. Vamos a seguir trabajando con Andy. Pues estamos haciendo ahorita el calendario para el resto del año, que nos queda la mitad del año. Tenemos temas súper interesantes a tratar siempre en temas de empleabilidad y hace poco también lanzamos una nueva charla que es cómo utilizar ese más para, digamos, personas que están estudiando temas de talento y administración de personal o ingenierías industriales. Es cómo utilizar análisis de datos para hacer tu employer branding, que es una charla que acabamos de lanzar, que también está muy interesante, así que vamos a ver de ir haciendo el calendario y pues yo les envío el link. Si ustedes están buscando trabajo actualmente, los invito a que entren a la aplicación de Cimera, se registren y creen su perfil, es como hacer una hoja de vida. Y ahí pues básicamente lo que hacemos es que lo ponemos a disposición de los clientes y los clientes buscan a través de palabras claves y nuestra inteligencia artificial les sugiere sus perfiles basados en las necesidades de ellos y sus habilidades. Así que bien automático, tienen que hacer ustedes el trabajo una sola vez y nosotros de ahí nos encargamos en irlos posicionando frente a los clientes de acuerdo a qué tan bien y qué tan optimizado está tu hoja de vida. Así que para eso sirve en parte este seminario para poderlos apoyar con eso. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos los participantes. No olviden el formulario, ¿verdad? Por favor, complétenlo. Y pues estamos a la orden. Y recuerden que con Frankfurt Academy, su futuro a un clic, chicos. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Listo, cuídense mucho, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, chao.